La inflación es una subida generalizada del nivel de precios. Y como digo, es del nivel de precios y no de unos precios en comparación con otros. Para que se dé una subida al nivel de precios, tiene que darse un requisito fundamental, y es que suba el nivel de medios de pago que hay en una economía. O bien, que la autoridad monetaria decida subir el número de medios de pago que hay en la economía mucho más que el volumen de bienes y servicios que se pueden comprar en ella. Yo creo que aquí acudir a un ejemplo sí que nos puede ayudar a entender un poco más lo que es la inflación y por qué no es un fenómeno necesariamente asociado a una mayor riqueza en una economía. Si estamos en una economía que se puede denominar de una manera muy simplificada como todos los bienes que caben en una habitación, supongamos que hay 4 bienes que se pueden intercambiar y hay 4 personas que tienen 10 unidades monetarias cada uno, esas 4 personas con esas 10 unidades monetarias pujarán por esos bienes, por esos 4 bienes, y al final cada una de ellas, en función de sus preferencias, sostendrán o no unos u otros bienes. Si a esas personas se les da de la noche a la mañana un 100% más de unidades monetarias, en lugar de 10 se les diera 20 unidades monetarias, y no alteramos el número de bienes que hay en esa economía, sigue siendo igual de rica en términos reales, bueno, esas personas tienen más unidades monetarias para pujar por los mismos bienes, con lo cual el único efecto será un efecto ilusorio de subida de los precios. Los mismos bienes se valoran a precios más altos porque la gente puede pujar más alto por ellos. ¿Es la economía más rica? No. En términos nominales han crecido los precios, pues es un efecto literalmente consecuencia de un aumento proporcional de la cantidad de dinero en circulación. Por eso la inflación, en última instancia, se explica como la relación que hay entre el volumen de medios de pago en la economía, en concreto está por encima del volumen de bienes y servicios que hay en esa economía. A partir de esta definición, yo creo que podemos contrastar esta definición con las explicaciones habituales, ad hoc, que se suelen dar a los procesos de inflación en las economías modernas, y en concreto con las explicaciones, yo diría, concepciones keynesianas de la inflación. Y digo concepciones porque yo ya no me atreví a llamarlas teorías, porque una teoría, cuando se refuta, cuando se ve en la realidad que no es correcta, que no obedecen los hechos a lo que dice esa teoría, debería desprenderse uno de esa teoría, pero se sigue utilizando. Como se sigue utilizando, pues quizá merece la pena que perdamos el tiempo en explicar algo más por qué creo que son incorrectas. De acuerdo con la teoría keynesiana, y sobre todo con los post-keynesianos más que con Keynes, con lo que se ha interpretado de Keynes a partir de los años 40 hasta los años 70, y como digo, se sigue utilizando en la actualidad, y esto es lo más problemático, la inflación es un fenómeno que no se explica por la cantidad de dinero en circulación. Apenas, por no decir nunca, se hace alusión al dinero en circulación, sino que se dice que la inflación es un producto de una situación económica en la que la demanda agregada, es decir, las decisiones de consumo de las familias, de inversión de los empresarios y de gasto de las administraciones públicas, son superiores, están muy por encima de la oferta de bienes y servicios de esa economía. A eso se le dice que hay un exceso de demanda agregada, hay más demanda que oferta en la economía. Y por eso se dice que el resultado de ello es que suben los precios. Pero no se hace ninguna alusión, como digo, a la evolución monetaria de la economía. Bien, esta teoría, ¿por qué digo que al margen de que los fundamentos teóricos puedan ser incorrectos, por qué digo que debería ser rechazada? Porque tenemos una experiencia muy reciente, y podemos acudir a muchísimas otras, pero por coger la más reciente, de los últimos 15 años hasta el suceso de la crisis del año 2007, en que desde los años 90 hasta el 2006 aproximadamente, hemos tenido un proceso de expansión económica, de crecimiento económico, de subida de la demanda agregada en términos keynesianos, y sin embargo apenas ha habido inflación, ha habido un cierto control de la inflación. Se ha mantenido en las economías desarrolladas e incluso en las economías en desarrollo en entornos bastante moderados o bastante bajos. Es más, de acuerdo con la teoría keynesiana, la inflación estaría asociada a procesos expansivos de la economía y la deflación a procesos recesivos. Y como digo, esto no se da en la realidad, no explica la realidad. Por ejemplo, el llamado fenómeno de la estanflación, que es estancamiento con inflación, era un caso que no explicaba la teoría keynesiana y se daba como una excepcionalidad, como uno de los grandes mayores males de la economía que no explicaba la teoría keynesiana. Bien, ¿por qué no la explicaba? Porque de nuevo no atendía a qué es lo que estaba ocurriendo en los mercados de dinero. Sí que puede haber inflación con una situación recesiva. ¿Cuándo? Cuando crece de manera excesiva el volumen de medios de pago en una economía. Bien, esto no lo tenía en cuenta y no lo tienen en cuenta las teorías neo-keynesianas o post-keynesianas, y por eso creo que deberían ser teorías que rechacemos por no válidas, ya no por una aproximación ideológica distinta a las keynesianas, sino simplemente atendiendo a la realidad y viendo si lo explican o no lo explican.